Bueno, buenos días para todos, espero que se encuentren todos muy bien. En esta oportunidad, el grupo número 2 presenta la actividad 5.4 relacionada con el diseño del examen e integración de la evaluación y la instrucción. En tanto al tema desviación estándar muestral, recordemos que el grupo está compuesto por Danilo Álvarez, Germán Murillo y Esteban Palacio, quien les habla, bajo la tutoría del profesor Héctor Arandia. En esta oportunidad presentaremos la siguiente tabla de contenidos, 5 puntos. En el primer punto mostraremos el examen final. En el segundo punto, la rúbrica de calificación del mismo. En el tercero, el sistema evaluativo de la unidad. En el cuarto, vamos a hablar de la puesta a punto de la unidad didáctica, con 3 ítems, cronogramas, secuencia de tareas y evolución de la unidad didáctica. Y finalmente, hablaremos de la revisión de la información previa. Bueno, debemos recordar que nosotros para la unidad didáctica propusimos dos objetivos. El primero está encaminado al cálculo de la desviación estándar a partir de un conjunto de datos y el segundo busca la interpretación de esta desviación estándar y clasificarla en bajo altas según el contexto. En este sentido, proponemos dos tareas de evaluación, una para cada objetivo. En la primera tarea, esta la tomamos directamente de las tareas prototípicas, solo cambiamos algunas cuestiones de reacción. Esta es la tarea que está relacionada con el consumo de bebidas azucaradas, donde se le pide a 20 estudiantes, voy a mostrar el requerimiento, que según la información suministrada determine el valor que representa la variabilidad del consumo de gaseosa por parte de los 20 estudiantes relacionados en la tabla. Ese es el requerimiento. Mostramos también unas instrucciones muy específicas de cómo el estudiante debe proceder. Entonces, este procedimiento debe hacerse a mano, hoja de papel, lápiz y calculadora, con el fin de registrar los procedimientos pertinentes y la respuesta. Y también, al final, el estudiante debe cargar las evidencias de todo lo que hizo a la plataforma Google Classroom. Proponemos para el objetivo 2, esta sí la cambiamos, proponemos una tarea un tanto eh, que requiere más trabajo, ¿sí? Un poquito, un nivel de dificultad superior, porque los estudiantes, además de hacer el cálculo de la desviación estándar en un conjunto de datos específicos, deben hacer un proceso de interpretación. Tomamos el salario mínimo entre 1985 y el año 2021, pues ahí no aparece la tabla completa porque pues sería muy larga para esta presentación. Y estos datos los tomamos del periódico Diario La República para que los datos sean fidedignos. Y le hacemos al estudiante el siguiente requerimiento. Lo que le pedimos es que tomando el salario mínimo entre 1984 y 2021, entonces, ¿cómo se compara la variabilidad de los datos de los salarios mínimos mensuales, perdón, de cada década? Es decir, en la década del 80, la década del 90, en la década del 2000 y el 2010, con el fin de que tome o saque conclusiones acerca de la homogeneidad de los ajustes salariales en cada década. Esto procurando porque las tareas que teníamos anteriormente como que guiaban mucho al estudiante en tanto a lo que tenían que hacer. Y recordemos que la idea de la evaluación o el examen no es esa. Mm, también damos unas instrucciones. Aquí damos uso o damos la posibilidad de que el estudiante haga el trabajo en Excel debido a la naturaleza de los datos, o que si el estudiante quiere aventarse a hacer la tarea de forma manual con su calculadora y hoja de papel y su lápiz, pues también lo puede hacer. Al final también tiene que registrar las evidencias según se propone en la última parte de la diapositiva. También tiene que registrar las evidencias, como se menciona ahí, en la plataforma de Google Classroom. En tanto a la rúbrica para evaluar esta tarea, nosotros vamos a mostrar aquí la tarea de evaluación número 2, es decir, del objetivo 2, donde tomamos como niveles de desempeño y rango de calificación los mismos propuestos por el colegio, es decir, superior, alto, básico y bajo, con el mismo rango, de 10 a 64 el bajo, de 65 a 79 el básico, de 80 a 94 el alto y de 95 a 100 el superior. Miremos, por ejemplo, que en el bajo eh, mostramos que si el estudiante no hace el cálculo de la desviación estándar muestral, comete errores del nivel de activación nula, es decir, del criterio de logro 2.3,
pues va a quedar en un criterio de calificación, en una escala de calificación baja, porque lo primero que tiene que hacer es obtener una desviación estándar acertada. Por su parte, en el nivel superior, para mencionar esos dos, el estudiante no incurre en ningún error al realizar la evaluación, es decir, va a sacar 100 puntos, pero si de casualidad, por ejemplo, en la última parte el estudiante comete un error de redondeo, se le puede pues bajar la calificación entre 95 y 100, pero se quedaría en nivel superior. En tanto al sistema de evaluación, como les comentaba, el sistema institucional se califica de 10 a 100, en superior, alto, básico y bajo, según lo que les mencioné anteriormente. El área de matemática se clasifica en trigonometría y geometría analítica, que tiene un valor del 80% de la asignatura, y estadística tiene un valor del 20% de la calificación de la asignatura. Basados en esto, nuestro 20%, en nuestro 20%, de estadística está incluida la unidad didáctica con el siguiente reparto. Las tareas de aprendizaje, si podemos observar, tienen un 70% y el examen final tiene un valor del 30%. En tanto el cronograma de actividades, lo que aparece con las caritas acá, se me fue el puntero, lo que aparece con esas caritas al final en la última columna es lo que ya hemos hecho. Sí, es lo que ya hemos hecho, es decir, entre el martes 11 de febrero y el martes 11 de marzo, aplicamos la tarea diagnóstica y también aplicamos la tarea de aprendizaje 1.1. Lo que nos falta, desde la corrección y socialización de la tarea 1.1 hasta la sesión final, junto con la evaluación final, todavía todo eso nos hace falta. En tanto a la secuencia de tareas y a la temporalización, es decir, la puesta a punto de la unidad didáctica, pues nosotros hemos modificado ciertos enunciados de las secuencias de tareas, pero hemos conservado la misma estructura. Modificamos los enunciados con el fin de que fuera más claro para los estudiantes. Utilizamos la plataforma Google Classroom de tal manera que ahí se puedan registrar todas las evidencias del trabajo realizado. Este pantallazo es de la tarea 1.1 y de la prueba diagnóstica, que ya se encuentra debidamente registrado. En tanto a la temporalización, debemos decir que em, el colectivo de matemáticas, dirigido por el compañero Danilo Álvarez, ha tenido a bien que si de casualidad nos hacen falta unas horitas para completar la unidad didáctica, se pueden tomar unas sesiones de trigonometría para completar. También debemos mencionar que hemos sido respaldados por el profesor de estadística de el colegio. En tanto a la evolución de la unidad didáctica, vemos que la nuestra se adapta tanto a los estándares básicos de competencia, a los DBA y al marco PISA. Ha venido sufriendo algunas modificaciones para que la información sea muchísimo más clara y menos técnica como nos recomendaron. Finalmente, en tanto a la revisión de la información previa, como dijimos anteriormente, por ejemplo, reformulamos las tareas 1.1 y 1.2, cambiamos la agrupación y la temporalización de las 4 tareas, corregimos el diario del profesor, de acuerdo a la sugerencia de nuestros colegas y el profesor, y diseñamos un matematógrafo digital, eso con el fin de registrar mejor los datos, ¿sí? Tener un mejor control de los datos, y como estamos trabajando netamente en la sala de sistemas, pues se nos facilita mucho más que el estudiante eh, trabaje el matematógrafo directamente en la misma plataforma. Esta sería la presentación del grupo número 2. Les agradezco mucho.